Educar, ser padre o ser madre es una responsabilidad enorme, yo lo sé. Todos los días tienes desafíos, todos los días te cuesta trabajo una cosa u otra o estás aprendiendo una cosa u otra. Y lo que aprendes con un hijo no funciona para el siguiente, ¿verdad? Yo lo sé porque escucho cada día esas historias, porque yo misma he educado a mi hijo y porque yo misma he sido hija. Te entiendo perfectamente. Así es que por eso hoy te traigo al doctor Rubén Parra Cardona, que es maestro en la Universidad de Austin, Texas, y que es además investigador y que además está trabajando directamente con nuestra comunidad latina todos los días. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Así es que quédate que este episodio te va a fascinar tanto como a mí me ha gustado. Quédate con nosotros, disfrútalo muchísimo. Estás escuchando Emotions in Harmony. Soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Emotions in Harmony con la doctora Carmen Román. Hola, mis amigos en Harmony, ¿cómo están? Estoy súper feliz de que hoy te traigamos un tema que tiene que ver con tus hijos. Porque mira, siempre nos enfocamos en ti y en cómo vivas mejor en pareja y consigas pareja y demás. Y de vez en cuando traemos algo para ti como padre o madre. Así es que hoy es el día. Y para eso quiero contarte que literalmente me fui al internet y vi quién está haciendo investigación en la actualidad y quién está creando estas teorías de psicología. Para irnos a la fuente, tú sabes, para de verdad traerte esa información de calidad que siempre tienes con nosotros. Y encontramos al doctor Rubén Parra Cardona, quien es mexicano. ¡Yay! Doctor Rubén, no tenemos tan seguido mexicanos que sean doctores. Claro, un gusto, Carmen. Por eso estamos de manteles largos y de mole aquí. Ay, perfecto. Y entonces, mira, el doctor Rubén Parra Cardona fue graduado del ITESO en Guadalajara. En su licenciatura es psicólogo del ITESO. Arriba el ITESO, yeah. Sí, claro, arriba. Arriba el ITESO. Y luego se fue a hacer una maestría a Syracuse University. ¿Dónde está eso, Rubén? En Nueva York, en el estado de Nueva York. Ok, entonces Syracuse University, disculpa mi mala... No, ningún problema. De familia y terapia de pareja. Y luego le siguió en la terapia de familia y de pareja con el doctorado en Texas Tech University. Y luego tiene un certificado en epidemiología en el Colegio de Medicina Humana por la Universidad del Estado de Michigan. ¿Qué tal? Así que ya ves que te traemos a alguien de lujo. Actualmente es profesor asociado en la Escuela de Trabajo Social Steve Hicks y es coordinador para México y Latinoamérica, para las iniciativas de México y Latinoamérica, y es codirector del Instituto de Violencia Doméstica y Asalto Sexual, también de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, doctor, aquí seguramente te vamos a estar invitando cada que tengas tiempo a hablar porque mira todas las credenciales que tienes. Gracias, Carmen. Así es que, por favor, doctor Rubén Parra, háblanos de qué son las escuelas de padres y por qué un padre debe de ir a prepararse mejor. Sí, claro. Bueno, pues primero que nada, Carmen, mil gracias por esta invitación. Es un honor que una colega mexicana con esas raíces comunes en ITESO me dio una alegría tremenda cuando me dijiste. Así que mil gracias por este recurso para la comunidad que es tan importante. Entonces, mil felicidades por tu trabajo y por tu contribución, Carmen. Gracias. Prácticas de crianza importantísimas. En mi formación profesional, yo me enfoqué principalmente a terapia familiar con adolescentes en el sistema de justicia juvenil. Entonces yo veía muchos casos de adolescentes, primordialmente familias latinas inmigrantes, en donde los adolescentes ya estaban en abuso de drogas, en problemas con la ley, en conductas muy problemáticas, pero un componente muy esencial de esos problemas llegaba a los factores parentales, es decir, sí estaba la conducta del adolescente,
pero también había retos muy importantes que podíamos ver en las prácticas de crianza, que no eran eficaces. En ese entonces es cuando conozco a dos de los mejores investigadores en prácticas de crianza, Jerry Patterson y Marion Forgage. Y puedo ver la investigación que hacen a lo largo de los años y muestran un estudio impresionante en donde las familias que fueron expuestas a prácticas de crianza eficaces, basadas en estudios de investigación, es decir, que nos dicen cuáles son esas prácticas, la probabilidad de que sus hijos entraran en conductas de riesgo o en problemas con la ley era muchísimo más baja a comparación de las familias que no tuvieron esa experiencia. Entonces ahí es donde me defino y digo, bueno, en mi programa de investigación por mi carrera, lo que quiero hacer es dedicarme a las prácticas de crianza, es decir, cómo podemos adaptar esos modelos que se originaron con poblaciones euroamericanas en poblaciones latinas, pero también cómo podemos diseminarlas en la comunidad. Y allí es donde me enfoco por completo a todo lo que son las prácticas de crianza desde una perspectiva de prevención. Desde entonces, Carmen, pues ha sido un caminar bellísimo porque por lo general recibimos a nuestros padres abatidos, preocupados al inicio de los grupos y los vamos exponiendo gradualmente a prácticas que sabemos funcionan. Es decir, son programas que se han sido estudiados por muchos años, llevan una secuencia de presentación, pero a lo largo de 10 semanas se empiezan a notar los cambios en sus hijos, nosotros notamos los cambios en ellos y son historias muy, muy bellas de éxito. Entonces, a raíz de hacer esto por varios años, pues te puedo decir que cada día me sigue sorprendiendo la manera en que los padres y madres mejoran en esto. Y como todo, yo creo que culturalmente muchas veces recibimos los mensajes en México, Latinoamérica, no vayas al psicólogo, deberías de saber cómo hacer las prácticas de crianza o haz lo que tus papás te mostraron de prácticas de crianza. La verdad es que se necesita saber con una base científica cuáles son aquellas prácticas de crianza que nos ayudan con nuestros hijos e hijas y cuáles son las trampas en que podemos caer. Y ahí las buenas noticias es que hay una ciencia muy grande de esto. El reto es podérselo hacer llegar a toda la gente que lo necesita. Y bueno, el reto para los padres es llegar a la clase de padres, ¿no? Llegar a este tipo de grupos. ¿Qué pasa cuando no llegan los dos? Cuando solamente la mamá o el papá tiene ese tiempo de ir. Sí, hay que trabajar porque hablamos mucho en estas intervenciones, se requiere un frente unido. Por lo general, los papás y mamás llegan con la presentación de que hay problemas de disciplina severos y es donde nos piden que nos enfoquemos primero. Y ahí es donde tenemos que afianzarnos en la evidencia científica y comunicarles, ¿saben qué? No vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a revisar cómo es que usted da instrucciones a sus hijos. Y se nos quedan viendo con unos ojos de cómo que doy instrucciones, pues si las doy bien. Y utilizamos mucho los juegos de roles, entonces hacemos juegos de roles de malas direcciones y buenas direcciones, y revisamos que la mayoría de los padres que no hemos aprendido a dar buenas direcciones, pues damos direcciones no muy eficientes. Por ejemplo, en vez de dar un comando, mi hijo, por favor, ponga los platos en el gabinete, decimos, ¿te gustaría poner los platos en el gabinete? O lo hacemos de manera de amenaza. Y al hacer juego de roles, empezamos a poner a los papás en esas situaciones. A ver, dígame cómo hacer esto. Y ahí es donde los papás empiezan a ver que tienen muchos errores o hacen comandos con preguntas o amenazas, etcétera. Y la investigación nos dice que esas direcciones sencillitas del diario vivir, ahí es donde empiezan líneas de conflicto muy importantes, porque los niños no llevan a cabo las instrucciones o se sienten amenazados, los papás sienten que los niños no hacen caso y ahí empieza como lo que le llamamos una escalada. Nosotros los papás se sienten frustrados, empiezan a amenazar más o de plano dejan de lado esa instrucción y es donde vemos los problemas. Entonces en el grupo los papás empiezan desde empezar cómo dar buenas direcciones, después los movemos a cómo van a motivar a sus hijos a que hagan conductas por sí mismos. Por ejemplo, lavarse los dientes. Bueno, eso es sencillo. No, lavarse los dientes es una actividad que se lleva varias semanas con los niños chiquitos y hay que irlos motivando, es decir, hay que ir modelando la conducta, motivarlos en ese sentido.
Y esto es muy importante porque estos éxitos chicos diarios van motivando, van creando una gran autoestima en los niños, pero también van afianzando la relación de papás y mamás con sus hijos. Y no es hasta el final que revisamos disciplina, ya cuando hemos revisado todas estas conductas que no eran óptimas, cuando las hemos afianzado y nos enfocamos ahí sí ya disciplina, pero es muy común que los papás y mamás nos reporten: híjole, ya bajaron los problemas de disciplina desde que empecé a motivar a mi hijo. Hay papás que no felicitan constantemente a sus hijos, eso es algo que sabemos de la investigación, nos dice constantemente tienes que estar incentivando a tus hijos, la investigación nos lo deja muy claro. Hay papás que culturalmente dicen, bueno, ¿por qué lo voy a felicitar por algo que debe de hacer? Entonces trabajamos con esos como mensajes culturales, y cuando los papás lo empiezan a hacer y ven el cambio en sus hijos es cuando empieza a haber un cambio importante. Entonces, si un papá va y otro no, es muy importante traer al papá que está ausente, cuando menos a que sepa qué es lo que está recibiendo de información el papá o la mamá que está yendo a los grupos. Por ejemplo, tenemos sesiones con ellos cada 3, cada 4 semanas, por ejemplo, si hay limitaciones de trabajo serias, para darles como un resumen de qué es lo que estamos comunicándole al otro padre o madre y cuál es la importancia de estar en el mismo acuerdo, en la misma sintonía. Porque el papá que esté yendo, por ejemplo, puede estar trabajando en buenas direcciones y el papá que no está yendo puede decir, pero ¿por qué no te enfocas en disciplina? Ahí es donde es muy importante traerlos a los dos en la misma sintonía. Yo estaba escuchando que tienes todo un programa como muy completo de la gente puede como platicarte sus otras preocupaciones, ¿no? Y ustedes atienden en completo. Sí. La realidad, Rubén, es que pocos padres pueden tener ese lujo, ¿no? Pero quiero que nos platiques para que sepan lo que es todo como esta atención completa, qué significa. Sí, cuando empezamos a implementar nuestros grupos, siempre lo hemos implementado con poblaciones latinas de bajo ingreso, poblaciones que están expuestas a muchos problemas, es decir, falta de comida, falta de servicios de inmigración, por ejemplo. Y entonces veíamos que, bueno, les podemos compartir lo que queramos durante el grupo de prácticas de crianza, pero si regresan a la casa no tienen que comer, no pueden mantener sus casas calientes, sobre todo en el invierno que implementamos esto en Michigan, pues va a tener un efecto muy limitado. Entonces ahí es donde ofrecemos como apoyo de trabajo social. A cada familia se reúne con un facilitador y nos exponen cuáles son los retos mayores a los que están enfrentando. Algunos son cuestiones de salud, otros son cuestiones de comida. Y este trabajador social hace un plan individual con cada familia para ayudarlos a acceder recursos a la comunidad. Lo bueno es que hay muchísima gente haciendo mucho bien por mucha gente y por lo general siempre encontramos organizaciones no gubernamentales que ofrezcan estos servicios. Pero en vez de que los papás traten de identificarlas, nosotros las identificamos por ellos y facilitamos el que puedan entrar en contacto con ellos. Entonces, para nosotros es muy importante no nada más ese día por semana que los papás van al grupo, sino también que las necesidades más urgentes estén cubiertas con el apoyo de alguien que sepa la misión de varias de estas agencias comunitarias. Interrumpo esta fascinante conversación para decirte que ahora ya puedes tener tiempo de calidad conmigo y con la maestra Brenda y con todos los talleristas que te vamos a traer. Para eso, únete a la comunidad de mujeres audaces y en armonía. O si tú quieres ser una de ellas, o si ya eres una de ellas, únete con nosotros y juntas vamos a crecer más rápido, mejor. Vamos a ser más exitosas. La vida no nos va a detener. Así que 2 veces al mes vamos a estar en vivo. Vamos a traer gente muy capacitada que nos dé talleres de manera virtual. Vamos a estar en contacto todo el tiempo. Únete a nosotros, no te quedes fuera. Sigue los enlaces que hay en estas notas o pregúntanos por los enlaces, pregúntanos por la información. Ven y sé una mujer audaz. Sé una mujer que sabe cómo vivir consciente, cómo vivir en armonía, cómo ser dueña de su poder. Y si tú eres hombre, no te preocupes. Cuando haya suficientes hombres que nos pidan esto, también vamos a tener un grupo para ti. Así es que disfruten esta conversación, los dejo. Y
¿Cómo puede un papá o una mamá distinguir cuál es un buen entrenamiento de uno que no le va a servir mucho? O que puede ser que hasta la desinforme. Sí, y te lo agradezco mucho porque mira, una de las razones por las que yo entro a este caminar es porque en México vi muchos programas de gobiernos estatales, gobiernos municipales, escuelas, que era porque era alguien de España hablando, ya sabes, como hablan los españoles, con mucho estilo, y nos vamos por algo que se parece ser así como muy elegante, y la verdad no había ningún sustento en la evidencia y eran básicamente cazadores de padres y madres que están desesperados por ayuda y utilizando a la gente, o sea, les cobraban por estos cursos, les cobran por estos cursos, porque si hay algo que se vende son las prácticas de crianza. Si tú ofreces un curso de práctica de crianza, se te va a vender, todo el mundo va a querer exposición a eso. Entonces son dos elementos. El primero es, hay que preguntar, ¿me puedes dar evidencia de los estudios que se han hecho con esta intervención? Las buenas intervenciones de prácticas de crianza se debe de generar esto está bien documentado. Por ejemplo, en nuestro grupo, el grupo central tiene alrededor de más de 250, 500 publicaciones a lo largo del mundo. Nuestro grupo chiquito de latinos, a comparación del grupo central, tendremos más de 50. Entonces, eso lo generamos en los mismos materiales que damos de información, incluimos una lista de referencias de todo lo que hemos publicado. Eso es muy, muy importante, pero que sean publicaciones de estudios en donde se ha evaluado esta intervención, porque pueden darte publicaciones del libro, de aquí, de allá, pero no hay ninguna evaluación. Entonces, tienen que estar evaluados. Es como si vamos al médico, nos van a pedir un tratamiento, ese tratamiento tiene que haber sido evaluado en investigación, lo mismo en prácticas de crianza, porque hay mucho charlatán y mucha gente muy utilitaria que se usa de padres y madres. También enfocarte en quiénes son los que están dando esta intervención, quiénes están a cargo. En nuestro caso tenemos un equipo muy complementario, la gente que da intervenciones integra gente de comunidades, de las comunidades, profesionistas de la comunidad, como yo les digo. Por ejemplo, la razón que tenemos un número de padres alto es porque reclutamos papás, trabajadores de la construcción, que durante el día trabajan en la construcción y en la noche nos ayudaban a dar los cursos de prácticas de crianza, pero tuvieron ellos todo un entrenamiento de un año para estar ahí. Pero también estoy yo y otros colegas con grados de doctorado, grados de maestría, en donde traemos toda la experiencia clínica, toda la experiencia de investigación. Entonces es un equipo bastante heterogéneo, tanto con mucha expertez de las comunidades donde trabajamos como expertez en la parte científica, porque lo recalco, las prácticas de crianza tienen que tener un fundamento científico claro. Cuando estabas hablando de que los padres bajan las conductas y eso, también estaba yo pensando cuando hacía grupos de padres, que son los grupos de padres, son los alumnos que más terminan yendo a la universidad después, ¿no? O sea, como que si hiciste bien tu trabajo como papá, también ahora en la relación te queda un buen rapport con tu hijo para ayudarle en momentos difíciles como la aplicación de la universidad. Eso es para poner mi pregunta de cómo has visto que impacta cuando un padre de familia atiende a estos grupos en diferentes etapas de su vida. Fíjate, es una pregunta súper interesante porque lo que vemos con los niños y adolescentes es conductas de ansiedad, de depresión, conductas problemáticas de agresión sustancialmente bajan. En nuestro último estudio vimos la posibilidad de entrar a experimentar con drogas, baja sustancialmente el riesgo. No lo elimina porque hay muchos factores en el uso de drogas, pero baja sustancialmente. En cuestión de padres, el estudio de Marion Forgach ha sido el más riguroso hasta la fecha. Ellos implementaron un estudio de prevención durante 1 año y medio, 2, y siguieron a las familias, Carmen, durante 9 años. Es decir, estas familias, los niños tenían de 4 a 12 años cuando participaron sus mamás en el grupo de intervención y las siguieron a lo largo de 9 años. Eran mamás separadas, de bajo ingreso. Los resultados fueron impresionantes porque la posibilidad de que estas mamás terminaran en problemas legales por cualquier tipo de motivo, es abuso de drogas, etcétera, muchísimo más baja que las mamás que no recibieron esta intervención. Salud mental mejoró sustancialmente a lo largo de 9 años, depresión bajó sustancialmente a lo largo de 9 años
y el ingreso per cápita de las mamás mejoró sustancialmente en las mamás que fueron expuestas a la intervención. Entonces, la práctica de crianza en primera instancia ayuda a los niños y adolescentes, pero de una manera muy importante también a los papás. Te sientes más competente, te sientes más contento, faltas menos al trabajo, hay menos problemas en la escuela de los niños, eres más consistente, tu estado de ánimo mejora y eres mucho más productivo. Entonces, prácticas de crianza, yo por eso adoro este campo, porque impacta de manera muy importante tanto a los niños y niñas y adolescentes, así como padres y madres. Yo veo, a mí me encanta, yo tengo años trabajando en la educación de padres y es uno de mis temas favoritos porque veo que cuando los padres están aprendiendo cómo hablar a los hijos, por ejemplo, lo que decías tú de vamos a ver cómo das la instrucción, también lo empiezan a hacer a sí mismos, como si voy a ver si lo puedo decir, como si fueran a criarse otra vez, ¿no? A sí mismos. Exacto. Entonces van aprendiendo. ¿Lo has visto también eso? Por eso es tan importante que esté basada en la evidencia, porque lo que se vio en la evidencia, por ejemplo, tenemos la regla del 5 al 1. Lo que se vio en esos estudios, se vio que cuando los papás implementaban una situación de disciplina, inmediatamente después de que se había manejado esa situación de disciplina, por ejemplo, le quitaron un privilegio al niño o le prohibieron ver la caricatura esa noche, inmediatamente esos papás se movían a una actitud de, ok, vamos a motivarlo a que se porte bien, vamos a recompensarlo. Había como un 5-1, 5 interacciones positivas por cada interacción estresante. En las familias en donde los niños terminaban con problemas de conducta, se invertía. La mayor parte de la atención se enfocaba a lo que los niños estaban haciendo mal a comparación de lo que estaban haciendo bien. Entonces, eso a mí me ha impactado de una manera muy profunda en cuestión de la adherencia a los principios de cambio, porque es lo que, como cuando vas en una turbulencia, ¿no? En un avión, esos instrumentos te van diciendo no pierdas el rumbo. Es lo mismo que vemos en las prácticas de crianza basadas en la evidencia. Wow, podemos seguir hablando, sabes, horas de este tema. Te agradezco enormemente que hayas destinado este tiempo para nosotros. Obviamente es el principio de este tema, que la gente siga investigando, que siga buscando, que vaya a su comunidad y busque escuelas de padres o grupos de padres que sean dirigidos por alguien con licencia, por alguien capacitado para esto. ¿Qué nos quisieras decir para cerrar este episodio? Mira, lo que sí quisiera enfatizar es, nosotros trabajamos mucho con países europeos, y en los países europeos es muy padre la cultura que hay en sentido de prácticas de crianza. Es decir, los gobiernos ofrecen de manera gratuita prácticas de crianza cuando tus niños están recién nacidos, cuando van a kinder, cuando van a la primaria, la secundaria, la preparatoria. Es un derecho que tú tienes como ciudadano. Yo lo que les recomiendo con mucho entusiasmo a los padres y madres que nos escuchan es que vayan a pedir ese recurso, busquen ese recurso y lo busquen en diferentes etapas. Hay ciertas prácticas de crianza que uno tiene que perfeccionar con bebés y niños chicos, otros cuando van a la escuela primaria, otros cuando empiezan en la transición a secundaria y otros en la preparatoria, ¿no? Entonces, es algo muy importante en lo que tenemos que constante estar aprendiendo. En el trabajo que yo hago en México y Latinoamérica, muchas veces la barrera de los padres es que a veces son criticados porque van al psicólogo. Bueno, vas al psicólogo porque estás loco, ¿qué te pasa? O no, nadie se debe meter contigo, lo que tú aprendiste en tu casa es lo que debes tú de implementar con tus hijos. Y la realidad es que desgraciadamente hemos aprendido de nuestras generaciones, muchos de nuestros padres y madres no tenían la mejor información de prácticas de crianza, ahora las tenemos y es importante hacer cambios generacionales. Y uno de estos cambios generacionales es informar nuestras prácticas de crianza de acuerdo a principios científicos que funcionan. Es decir, ni tú ni yo vamos a ir con un doctor que sabemos que no ha sido certificado ni ha pasado los exámenes que están basados en fundamentos científicos. Pero, por ejemplo, con prácticas de crianza tiende a ser algo que yo veo mucho con padres y madres que enfrentan muchas veces como el criticismo o ellos mismos dudan del valor que tengan estas prácticas basadas en evidencia, que hayan sido bien estudiadas. Entonces, mi mayor recomendación es salir, buscar el recurso, programas bien fundamentados, con gente que sea bien formada, bien capacitada, que sepan lo que están haciendo y que vayan todas las veces que sea necesario
porque pues ser padre y madre siempre está cambiando y siempre vamos a necesitar apoyo. Y al final lo van a ver con sus hijos, hijas, la manera en que van a crecer, van a lograr éxitos, y mucho de eso va a estar enraizado en las prácticas de crianza que ellos les ofrezcan a sus hijos. Excelente, me encanta que hayas terminado con eso. Sí, vayan y busquen información de calidad y por favor busquen en diferentes etapas de su forma de ser padres. Sí. Queridos escuchas, muchísimas gracias por haber estado hasta este punto de este episodio. Si tú estás en un país donde no hay tanta información, bueno, pues acá únete a nosotros, que acá tenemos más de 150 episodios y producciones hasta este momento. Y si te gustó y te sirvió y crees que le sirva a tus familiares o le sirva a tu comunidad, por favor, no dudes hasta llevártelo al padre, al sacerdote de la comunidad para que lo reparta. Y es gratuito. Aquí estamos para servirte. También danos tu opinión. Comunícate con nosotros por WhatsApp o por correo electrónico o métete a nuestra página. También vamos a poner el correo electrónico del profesor Rubén Parra. Es profesor de universidad, se va a tardar en contestarte porque así son los profesores de universidad, ¿verdad, doctor? Sí, están muy ocupados. Es que estamos ya he pasado por esas, Rubén, ya he sido profesor de universidad y uno no puede ni respirar. Sí. Pero te puedes comunicar con gusto y te puedes comunicar con nosotros y veamos qué podemos hacer. Y por lo pronto, que estés bien, cuídate mucho y hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más del podcast Emotions in Harmony. Escúchanos la próxima semana y no olvides visitar www.emotionsinharmony.org, donde podrás leer las notas del show, suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo. Gracias por escucharnos.